Voy a hablar de lo que el ministerio profético perdió, pero que en estos tiempos se está volviendo a restaurar. El ministerio profético esencial en la restauración y restitución de lo perdido. Entonces vamos a mirar qué cosas se perdieron, qué cosas perdió la iglesia de Cristo, qué cosas que estaban activas en otro tiempo se perdieron y por qué la iglesia ha perdido el poder y la autoridad que tenía la iglesia de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucedió? Porque Cristo vino y plantó una iglesia, dejó a 12 apóstoles y dejó una iglesia de 120 personas que estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega, los imparte, los llena de palabra, con los dones, con las lenguas. Pero ese poder se perdió, esa autoridad se perdió. Entonces vamos a ver qué fue lo que perdió la iglesia. Vamos a mirar primero las 7 cosas que la iglesia perdió y seguimos con el número 7. Vamos a mirar las 7 cosas que la iglesia perdió y luego vamos a mirar las 7 cosas hoy en esta misma noche que la iglesia tiene que restituir para que sea una iglesia poderosa, para que sea una iglesia apostólica y profética, para que sea una iglesia que entre en el avivamiento del Señor, en el avivamiento que Dios quiere. Les saludo, les bendigo, les extiendo un abrazo, les amo y vamos a iniciar. ¿Qué fue lo que la iglesia perdió? Dice, Israel es la nación que figura o tipifica la iglesia del Señor y nos habla de los beneficios y perjuicios que ella podría tener en su relación con Dios, sea por caminar en rectitud o fuera de ella. En los capítulos 1 y 2 y 3 del libro de Samuel notamos la decadencia de Israel y su sacerdocio y la caída con ello de elementos espirituales necesarios para que el pueblo se moviera victoriosamente en la tierra de Israel, en la tierra de Israel. Entonces iniciamos lo que Israel perdió. Les dije que se acercaran con agenda, con lapicero, con Biblia, para que miremos qué fue lo que la iglesia perdió, por qué se perdió el poder. Lo primero que la iglesia perdió fue el discernimiento espiritual. Ya no hay discernimiento espiritual. El sumo sacerdote Elí no pudo comprender que Ana agonizaba en oración en el santuario, capítulo 1, y le acusó de estar ebria. No pudo el varón de Dios discernir lo espiritual de lo carnal. En la figura de Elí, el pueblo judío perdió el entendimiento de lo que es bueno y malo, de lo correcto y de lo incorrecto. Por ello, perdiendo primeramente el discernimiento espiritual, perdió la santidad. El capítulo 2 nos presenta un cuadro grotesco del sacerdocio judío. Pecaban en el santuario, fornicaban, robaban, menospreciaban las ofrendas y vituperaban la palabra del Señor. Estamos hablando de los hijos de Elí. Dice la palabra que ellos en la puerta del templo fornicaban con las doncellas, cogían las ofrendas y las maltrataban. Las ofrendas eran para los sacerdotes, pero ellos tomaban de lo que era para el sacerdote. Al perderse el discernimiento, deja de importar quién se está moviendo, si Dios, el hombre o el diablo. Y se pierde la consagración y la santidad. Israel perdió con ello, o sea, cuando se perdía una cosa también se perdía la otra. Iniciamos que se perdió el discernimiento espiritual. Es muy importante tener discernimiento. La iglesia del Señor tiene que activarse en el discernimiento espiritual. Nosotros tenemos como hijo de Dios que saber cuando alguien se para en un altar de parte de quién está hablando. Si de parte de Dios o de parte del diablo, porque el diablo se viste de ángel de luz para engañar. Entonces se perdió primero discernimiento espiritual
Perdiéndose el discernimiento espiritual, se pierde la santidad que se refleja en los hijos del sacerdote Elí. La palabra dice que el sacerdote Elí oía la mala fama de sus hijos. Este hombre nunca sabía dónde estaban sus hijos ni qué hacían. Él oía la mala fama de sus hijos, pero nunca los reprendió. Vemos que en la antigüedad los sacerdotes perdieron la autoridad con sus hijos. Fueron tremendos sacerdotes. Pero en cuanto a la paternidad y en cuanto a ser buenos padres y a tener a los hijos en sujeción, realmente casi nadie lo logró. Perdiéndose la santidad, también se pierde la palabra de Jehová. Al no tener temor de Dios ni santidad, el sacerdocio judío dejó de recibir la palabra viva del Señor. Por eso apunta la Escritura, capítulo 3, que escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días. Dios ya no les entregaba su mensaje, extraviándose ellos, y el pueblo, al perderse la recepción de la palabra de Israel, también perdió. Van anotando las cosas que perdió. Van anotando en sus agendas, porque lo cuarto que perdió es la visión de Dios. Acuérdese que lo primero fue el discernimiento. En lo cuarto que vamos es la visión de Dios. En los primeros versos del capítulo 3 encontramos: no había visión con frecuencia. Lamentablemente Israel había perdido ya el discernimiento, la santidad y la palabra, conduciéndole su comportamiento a no poder mirar con claridad. Ellos ya no veían lo que Dios veía. Terminaron perdiendo la visión del Omnipotente y caminando bajo sombra de oscuridad y de muerte. El profeta Oseas afirmó: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El proverbista Salomón enseñó de esta manera: sin profecía significa sin visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Yo, por falta de tiempo, le doy las citas bíblicas y ustedes van escribiendo y van haciendo las anotaciones para que en la tarde o en el momento que tengan tiempo puedan estar sacando estas citas bíblicas y estar estudiando un poquito más. Recuerden que estamos en una escuela profética. Este no es un culto, esta es una escuela profética. Lo quinto que perdió la guía espiritual. La guía espiritual era la guía del Espíritu Santo. O sea, perdió la guía del Espíritu Santo. Al no tener Israel una palabra clara de Dios y una visión con metas y propósitos claros, cayó de la gracia de Dios y el Espíritu Santo ya no les guió más. Un pueblo acostumbrado a recibir la palabra por ángeles y profetas de Dios, acostumbrado a caminar dirigido en el día por la nube de Dios y en la noche por su columna de fuego, ahora perdía también la guía espiritual divina. Ya Dios no les guiaba y amenazaba con alejarse de Israel. Apunta el capítulo 3 y verso 2 que los ojos de Elí comenzaban a oscurecerse, lo cual simbólicamente representa que ya no había guía espiritual, estaba ciego. Ya no había quien les dijera a ellos qué estaba bien y qué estaba mal. Estaba tan ciego y estaba casi muerto espiritual que no se dio cuenta cuando Ana clamaba por un hijo, sino que él creyó que ella estaba ebria. El número 6. Lo sexto que perdió. Al perder la guía del Espíritu Santo, perdió la unción del Espíritu Santo. El verso 3 dice: antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó. El aceite, tipo de la unción, poder y equipos divinos en un hombre o pueblo llamado por Dios, era necesario como único combustible para que la lámpara ardiera. La ausencia de luz en la lámpara era evidencia de la ausencia del aceite, o sea, de la unción de Dios. Israel había perdido el discernimiento, con ello perdía al extraviarse la santidad, perdió la palabra de Dios, no vendría a ellos por su impureza.
lo cual acarreaba incomprensión al plan de Dios. Perdió visión, guía de Dios, así como la unción, poder y autoridad para cumplir el llamado de Dios. Perdiendo estas 6 cosas, perdió lo principal. Lo séptimo que perdió, lo último que perdió, el sacerdocio o llamado. Recuerden que Dios al que llama respalda, y recuerden que Dios no quita lo que da. Pero con el sacerdote Elí, el Señor cortó ese sacerdocio porque cortó los hijos y cortó los nietos. El Señor se arrepintió de haber llamado a Elí como sacerdote porque no hizo la función con sus hijos. Quizás el sacerdote Elí estaba pendiente de los hijos de los otros, pero no estaba pendiente de los hijos de él. Así es de que hoy les animo de que muchas veces estamos tan pendientes de los hijos de los pastores, de los hijos de los líderes, de los hijos de los hermanos de la iglesia, pero no nos estamos dando cuenta qué están haciendo nuestros hijos. Porque usted no fue llamado por el Señor a que mirara qué está haciendo el hijo del hermano, ni qué está haciendo el hijo del pastor, sino qué está haciendo su hijo. No faltaba la exhortación en esta noche, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Tocaba. El sacerdocio llamado, dice, Dios había prometido a Elí que su casa y descendencia estaría perpetuamente en el sacerdocio judío. Pero en el capítulo 2, el Señor recrimina al sumo sacerdote al haberle permitido a sus hijos pecar sin tomar las medidas disciplinarias. Esta actitud frágil y condescendiente de Elí con las malas prácticas de sus hijos originó un cambio en los planes divinos. Dios determinó desecharles de ese sacerdocio y cancelar su promesa, perdiendo así en la figura estudiada el pueblo judío el sacerdocio y llamado. Esto causó que Dios alejara su gloria de ellos. En batallas trágicas contra los filisteos perdieron el arca del pacto, tipo de la presencia de Dios. Hermanos, se puede perder cualquier cosa. Podemos perder cualquier cosa, pero perder la presencia de Dios es perder todo en nuestra vida. Lo más importante que nosotros portamos es la presencia de Dios. Cuando una iglesia, cuando una familia, cuando una persona, un ministerio pierde la presencia de Dios, lo pierde todo. Elí estaba en un estado de decadencia y eso tipificaba que Israel había perdido todas las cosas que Dios le había dado, porque había perdido su presencia. Tenemos que luchar y tenemos que pedirle a Dios que su presencia esté con nosotros, que su presencia no nos deje. El Espíritu Santo que esté con nosotros, Él es el que nos lleva a toda verdad, Él es el que está haciendo la obra. Así es de que tenemos que clamar a Dios para que su presencia esté con nosotros constantemente. Estas etapas o pérdidas son las que ha sufrido también la iglesia hasta quedar prácticamente como Israel, sin arca del pacto, sin gloria y sin presencia de Dios. Dios, a pesar del grado de apostasía judío en los días de Elí, había iniciado un plan. Mire cómo Dios tiene planes y propósitos. Dios tiene planes y propósitos. Y Dios tenía un plan restaurador en Israel para devolverle a su pueblo el arca del pacto, su gloria, su presencia y su poder. Así también hoy, cuando la iglesia parece sin vida, sin gloria y sin presencia divina, el Todopoderoso ha iniciado la restauración o la restitución de un ministerio semejante al de Israel y se llama el ministerio profético. Es muy importante los profetas, muy importante el ministerio profético. Dios inicia su plan restaurador provocando en su pueblo. Bueno, entonces ya miramos las 7 cosas que perdió, que no las voy a repetir por falta de tiempo, porque ustedes saben que yo estoy con ustedes 25 minutos 30 máximo. Porque no es tanto llenarlos de información, sino que ustedes
en esa media hora tengan un análisis y puedan absorber, puedan aprender, puedan quedarse como activos para que estudien en sus anotaciones. O para que vuelvan y miren el mensaje y vuelvan y miren el mensaje y ustedes puedan sacar conclusiones. Entonces miramos lo que perdió, las 7 cosas que perdió. Ahora vamos a mirar las 7 cosas que es necesario restaurar, y en lo primero está la oración intercesora. La oración intercesora profética. Ana se cansó de la esterilidad y comenzó a clamar pidiendo a Jehová un hijo. Tipifica esto que el Espíritu Santo está moviendo a la iglesia en el mundo a orar y gemir para que se acabe su esterilidad y venga la vida a su vientre. La iglesia es un vientre profético donde el Señor está dando hijos. Entonces miramos que Ana es la mujer profética por excelencia. Esta mujer era estéril, esta mujer no podía tener hijos. Ella se cansó de esa situación, entonces fue al templo y intercedió, oró proféticamente, clamó, pidió a Dios, hizo un pacto con el Señor. Vemos que Ana es una mujer de pacto. Al restaurarse la oración intercesora, viene un nuevo ministerio o sacerdocio. Nace de este clamor. Dios escucha a esta humilde mujer y le contesta dándole un niño al que pone por nombre Samuel. Ana es la mamá del profeta Samuel, el cual será el sacerdocio nuevo que comienza a crecer junto a Elí y a sus hijos, pero que al madurar toma el sacerdocio de Israel. Igualmente Dios hoy está levantando en su pueblo un nuevo tipo de ministerio que tomará las riendas del gobierno de la iglesia para llevarla por el camino de la santidad y del poder. Algo que está demandando el Señor fuertemente de la iglesia es santidad. Iglesia, santidad es lo que Dios está pidiendo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Restaurándose la oración intercesora y el sacerdocio, se restaura a través de esos ministerios la santidad. Vamos a hablar un poco de la santidad. Enseña la Escritura que Samuel desde niño ministraba a Jehová vestido con efod de lino, vestiduras que hablan de pureza y en rectitud de corazón. Esto hace que Dios se interese en devolver la palabra a su pueblo. Madres, padres, necesitamos de inculcar en nuestros hijos la santidad, de llevarlos a que sean santos, porque Dios es santo. Y el Señor necesita esos jóvenes en santidad. No jóvenes que teniendo novia, teniendo relaciones, sin casarse. Jóvenes que ministran en los altares. Jóvenes que están dentro de la iglesia, pero están en pecado. Hay que hablar con los jóvenes y orar por ellos para que ellos sean santos, para que vivan en santidad. Y eso es función de los padres, porque lo que no podemos hacer nosotros hablándoles normalmente, podemos hacerlo por medio de la oración intercesora. Nada de eso de que el novio le haga la visita a la novia en el cuarto de ella, o que ella le haga la visita a él en el cuarto de él. Siendo usted una hija de Dios y siendo usted quizás una líder en la iglesia, tiene que inculcarle a sus hijos que den buen testimonio. Restaurándose la santidad, se restaura también la palabra en Israel. Dios restaura la palabra, porque la palabra había caído. No había autoridad, porque los sacerdotes no mostraban esa autoridad con sus hijos. Entonces la iglesia no los miraba como autoridad. Restaurándose la autoridad, se restaura el discernimiento y la visión de Israel. Recuerden que se había perdido, pero ya viene el Señor con su plan restaurador y restaura el discernimiento y la visión en Israel. Al venir las experiencias con Dios y su palabra, Samuel aprende a conocer lo que viene del Señor. Así será con la iglesia hoy. Además recibe la visión fresca para
para que el sacerdocio y el pueblo sean restaurados. Lo mismo ocurrió con la iglesia. La iglesia está siendo restaurada la visión y está siendo restaurado el discernimiento espiritual que se había perdido por muchos años. Restaurándose el discernimiento y la visión, Dios madura a su pueblo. En la vida de Samuel, el Señor madura a su pueblo. Lo hace crecer y desarrollarse. Dice la Escritura que Samuel crecía y los ministros nuevos que Dios está levantando están aprendiendo a discernir. Se están santificando y recibiendo madurez para la tarea encomendada. Dios necesita gente madura. Dios necesita ministros maduros, adoradores maduros. Es tiempo de que la iglesia madure, que entre en una etapa de transformación y en una etapa de poder y de gloria. Y la madurez tiene mucho que ver. Y lo último, que fue restaurado, ya con este restauran, habiendo restaurado y madurado al pueblo, Dios restauró la unción y el poder. Samuel es movido por Dios a llevar su cuerno de aceite y ungir reyes, símbolo del poder y la autoridad del cielo que volvía a Israel. Así será en la iglesia. Todo esto provocó que una nueva generación dirigida por Samuel y tipificada en David batallara por devolver el arca de Dios a Israel, lográndolo y trayendo en medio del pueblo la presencia del Dios viviente y con ello el gozo y la alegría perdidos. Fue necesario un nuevo ministerio, el profético, el de Samuel, el de David, para lograrlo. Este ministerio tan olvidado en la iglesia volverá a hacerse sentir para que así la restauración vuelva al pueblo de Dios y sobre todo que vuelva la presencia del Altísimo en su plenitud. Iglesia, el Señor le preguntó al profeta y le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel 37. Y el profeta le dijo: tú lo sabes, Señor. Y lo que el Señor le responde es: profetiza. Hijo de hombre, profetiza. Quiere decir que la iglesia se levantará a través y por medio de la palabra profética. Se levantan los profetas a profetizar que la iglesia se une, que la iglesia se levanta, que la iglesia vuelve a trabajar en equipo. No es trabajando cada uno por su lado. Dios no llamó a gente sola. Dios llamó de a dos y llamó a trabajar en equipos. Necesitamos volver a trabajar en equipo. Necesitamos que los equipos apostólicos se levanten. Necesitamos levantar las manos de nuestros pastores. Necesitamos levantar las manos de nuestros líderes que quizás se cansan. Llegó el tiempo de que te levantes, iglesia. Llegó el tiempo de que intercedas proféticamente, que donde no haya nada tú empieces a hablar para que Dios levante. Profetiza, hijo de hombre, porque a través de su palabra profética se unirá cada hueso con su hueso, y vendrán tendones, y vendrá piel, y se levantará y vendrá de los cuatro vientos el Espíritu Santo como un soplo sobre la iglesia, y se levantará un ejército poderoso y poderoso en gran manera. Padre, yo te doy gracias en esta noche por cada persona que ha escuchado esta palabra, y esta palabra sale a los aires, Señor, y sopla. Padre, Espíritu de Dios, sopla sobre los cuatro vientos. Y estamos profetizando que los huesos secos cobran vida y que cada hueso se une con su hueso para que se pueda levantar un ejército poderoso en tu nombre, Señor. Yo te bendigo, iglesia, con toda bendición de lo alto, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y declaro que tu ministerio será grande en esta ciudad y en esta nación. Y yo estoy declarando que Dios te llevará aún a otros lugares, te llevará aún a otras naciones, porque tú tienes palabra para pararte en los montes
y empezar a profetizar sobre las naciones que el espíritu de muerte huye, que todo espíritu de miseria y de pobreza se cancela. Nosotros, como apóstoles y profetas, podemos lanzar palabras que cambien, que edifiquen, que transformen ciudades, naciones y reinos. Tú haces parte de un reino inconmovible y tienes que hablar de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hacemos parte del reino de Dios y tenemos que representar a un Rey que es poderoso, a un Rey glorioso que sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Te bendigo, iglesia, en el poderoso nombre de Cristo. Les extiendo mi abrazo y les amo. Muchas bendiciones.